Hola, buenas tardes, nuevamente estoy aquí, soy Enedina Amador Díaz y pues hice un descanso. Les compartí que después de los videos tuve un derrame pequeñito pero muy persistente que duró casi todo el mes de marzo en mi lado izquierdo y llegó un momento donde hasta parecía que me habían dado como un golpe y después también les compartí que empezaron a salir como abscesos de grasa en toda la piel. Y llegó un momento donde dije, el momento de parar mejor. Incluso hice una semana de silencio. Cuando hago la semana del silencio, pues no escucho ni música, ni prendo la televisión, ni entro a las redes sociales. Y hoy fue un poquito más flexible porque ahora sí que si alguien llamaba, respondía y contestaba. O si tuve que hacer una aclaración, el ejemplo se los voy a poner. Un día mis vecinos estuvieron hasta muy altas horas de la noche, de madrugada, tocando. Y yo me desperté a las 5 de la mañana, entonces ese día no dormí casi nada. Y tuve que ir a hablar con ellos para decirles que yo entiendo que hay horarios que son prudentes, pero que hay cosas que están fuera de lugar. Y de alguna manera mis seres de luz me dijeron que no me fuera a callar. Y pues fueron tan insolentes los vecinos que se atrevieron a decir pues que si no estaba a gusto aquí, que me fuera y comprara otra casa. Esa es una insolencia. ¿Por qué? Porque yo tengo 20 años de vivir y ellos son nuevos en la comunidad. Entonces, cuando eso sucede, el nuevo tiene que ponerse, ahora sí que en su momento, adaptarse y no venir a irrumpir la armonía, el equilibrio o el desorden a la comunidad. Pues eso fue lo que me dijeron y después de eso me dijeron mis seres de luz, que fue lo que se te dijo en el último video, enviar luz, amor y perdón a la situación. Y pues bueno, aquí estoy para compartir lo que sucedió. Entonces hice un inter, me quedé mejor tranquila para poder empezar a tratarme con los productos naturales que yo elaboro. Gracias a Dios me siento bien, pero llegó un momento donde aquí me salió un granito, como una espinillita, y al ponerme agua calientita como para que se desinflamara, me quemó y me salieron 2 marcas. Y entonces al día siguiente de que sucedió eso, le pregunté a mis seres de luz que por qué tan fuerte. Y me dijeron, así de pegados estaba la energía de tu papá y de tu mamá. Dije, válgame Dios, eso no me lo imaginaba. Ya después les compartiré lo que sucedió en el siguiente video y desde dónde empezó esta situación de alergias. Igual me dijeron, no te preocupes, ya estás soltando y ya está todo saliendo, porque mientras que es esta parte, estamos todavía en la parte mental. Cuando estamos aquí, estamos en la parte emocional, pero ya cuando está algo que se manifiesta en esta parte, ya es la parte física. O sea, ya bajó a la biología y ya está de salida, gracias a Dios. Entonces, ese día que amanecí pues quemado y peladito, fui a la casa del papá de mi hijo a llevarle las cosas de mi hijo porque le tocaba estar con él esa semana y es cuando aprovecho para estar en silencio. Y me dijo, ¿y ahora tú qué traes? Y le dije, pues mira, ya le comenté lo que me pasó. Y me dice, sí sabes quiénes son, ¿verdad? Y le dije, me lo acaban de decir, pero dímelo tú para que sea la confirmación de un mensaje divino. Y luego me dijo, son tu papá y tu mamá. Así de fuerte los traes pegados ahí. Le dije, sí, es lo que me acaban de decir antes de venir. Entonces, de repente empecé a compartirle a él eventos en los que sentí que eran importantes que habían sucedido con mi papá y con mi mamá. Le dije, y uno de los eventos más importantes fue cuando fui a un taller. Le dije, y la persona nos pidió que describiéramos a papá y a mamá con 2 palabras nada más. Entonces ella dijo, la influencia que tienes de la mujer, qué por ciento tienes y de quién es. Y yo dije, pues el 100% de la mujer, pues es mi mamá. Dijo, ¿y el 100% que tienes de papá o el por ciento y de quién es? De la energía masculina. Dije, pues de mi papá, el 100%. Entonces, si quieren hacer el ejercicio,
En una hoja van a poner 2 palabras, cómo describen a papá, y 2 palabras en cómo describen a su mamá. Y yo recuerdo muy bien lo que yo dije ese día. A pesar de que fue desde el 2017, por supuesto que lo recuerdo. Si ya lo escribieron, pues... Y si no, pues pónganle pausa al video, ¿ok? Para que vayan, con 2 palabras describan a mamá, con 2 palabras describan a papá y luego ya le siguen, continúan, le ponen para que sigan con el video. Bien, yo recuerdo haber dicho y escrito de mi mamá, rencorosa y resentida. Y de mi papá escribí, violento y cobarde. Y al estar compartiendo ese día con el papá de mi hijo, dijo, ¿por qué dijiste eso? Le dije, sí lo sé. Le dije, porque mi mamá me lo acababa de decir, que cuando yo estaba en el vientre de ella, mi papá la golpeó. Le dije, entonces de ahí yo escribí la palabra violento y cobarde. Pero cuando ya terminamos, la mujer nos dijo en el taller, y si cambias estas mismas palabras y hablan de ti, quiere decir que eso también tú lo eres, o también tú lo tienes. Esa no me la esperaba, ¿verdad? Y entonces le dije, pero yo me hago consciente que yo sí le tenía mucho miedo a mi padre por la violencia, y también sé que fue indiferente y emocionalmente él siempre estuvo ausente. Le dije, entonces cuando yo hice una carta ese día, yo me puse a escribirla y la leí delante del grupo en el taller en el que estaba, y me dice el papá de mi hijo, como siempre tratando de llamar la atención, se levantó y me dejó. Y ahí me dice, mis seres de luz, ya no hables más. En eso le digo, tengo algo que hacer de los productos porque si no, pues yo ya me voy. Y luego me dice, sí, se tiene que elaborar esto. Le digo, sí, está bien, ya me puse y los elaboré. Y ya en eso me dicen, o sea, que guardara silencio. De repente él se empieza a listar y me dice, ¿sabes qué? Que voy a comprar comida PUC y voy al mercado de abastos. Y me dice, mis seres de luz, pídele que si lo puedes acompañar para que vayas a visitar a tu papá. Y le digo que si me puede llevar al panteón y me dice que sí. Entonces nos vamos, y cuando ya nos vamos, le dije, es que mi hermano me pidió que hiciera una oración, y aunque ya hice los rituales, aunque ya hice la ofrenda tanto de misa como de las veladoras para mi bebé, de mi hermano, mi papá y mi mamá, le digo, pues esta es mi oportunidad de visitar a mi hermano después de tanto tiempo, porque ya no volví. Le dije, ya a ver si encontramos la tumba. Dijo, sí, no te preocupes. Ya cuando estábamos ahí, le dije a mi hermano Ezequiel, por favor, guíanos, porque yo no recuerdo exactamente dónde quedó tu tumba, pero si quieres que vaya y te haga una oración y bendiga el espacio de donde quedó, que igual yo sé que es simbólico porque pues ya está en otra dimensión, pero guíame. Entonces le digo, es que yo recuerdo algo, pero no recuerdo qué había. Le digo, hay algo que se puede identificar muy bien la tumba de mi hermano, pero no lo recuerdo. Entonces en eso me dice el papá de mi hijo, me acaba de sonreír tu hermano. Le dije, ¿de veras? Dijo, sí. Y siguió caminando, ahí donde me lo dijo, y me dijo, mira, aquí, ya lo encontré, aquí está. Le dije, ¿en serio? Dijo, sí, aquí está tu hermano. Me dio mucho gusto ver que estaba el nombre completo de mi hermano, Ezequiel Amador Díaz, y estaba muy bien escrito. Le dije, ay, mira, hermano, ¿en verdad querías que viniera? Ya le dije al papá de mi hijo que si podía bendecir el agua que llevábamos en un galón. La bendijo. Nos pusimos y regamos toda el área alrededor de la tumba de mi hermano y nos pusimos a hacer una oración por él. Ya de ahí le digo, pues vamos a ver cómo está la lápida de mi papá, porque mandé a hacer la lápida, la instalaron y yo ya no volví. Entonces cuando ya llegamos, estaba un poquito como sucia, como que habían aventado cemento. Pero gracias a que llevábamos el agua, pues la empezamos a limpiar. Ahí están unas piedritas que yo había llevado, fíjense, del lugar donde yo nací, y se las llevé a la tumba de mi papá. Con esa piedrita empecé a limpiarle muy bien la lápida, y luego al final me puse y le remarqué con dorado lo que estaba escrito en su lápida.
Y lo que yo le escribí fue lo mismo que él me dijo a mí: que Dios te dé la paz que tanto necesitas. Con amor, tu hija Enedina Amador Díaz. Y cuando vi mi nombre en la lápida de mi papá, como que me impactó, ni yo misma recordaba lo que había puesto ahí. Pues ya habían pasado muchos años en los que yo no había vuelto y me llamó la atención. Y igual cuando ya íbamos de salida, mis ojos empezaron, es como si el sol estuviera en mis ojos y no paraban de dejar de lagrimear todo el camino. Ya cuando salí de ahí dije, bueno, de alguna manera mi hermano ya me había pedido una oración, pues qué bueno que tuve la oportunidad de visitarlo a los dos. Salí del panteón y me sacudí varias veces para pues dejar lo que no me pertenece, para regresar a mi hogar. Y ya estando aquí en mi hogar, les pedí a mis seres de luz que me iluminaran. Dije, me impactó ver mucho mi nombre en la lápida de mi papá. Y entonces me dijeron, pues es que en realidad tú y tu papá ya están en paz, pero todavía falta algo, así como una pincelada, así como acabas de hacer las pinceladas para que puedas sanar la relación, pero a nivel del amor. Porque a nivel económico y de la abundancia, a ti se te da y se te da con mucha facilidad. Gracias a Dios. Dijo, pero si hay algo que tienes que dar el ejemplo para que alguien más también se pueda identificar. Y fíjense lo que me dijeron mis seres de luz. Recuerda que tienes que renunciar como hija de tu padre, porque mientras a mí, mi papá me regañó cuando era niña por cortarme el pelo, a mi hermana la menor, él se lo cortó. Y a mí me dijo, hija de la chin, ya se lo echó a perder. Dice, entonces me dijeron, tu papá y tu mamá en verdad contigo hacían muchísimas diferencias y de eso te tienes que hacer consciente y da el ejemplo hablando de ti. Entonces ya me mostraron lo de niña, lo que dijo cuando yo me corté el pelo. Y luego que cuando yo quise tener novio, como a los 13 años, 14 años, me lo corrió. Y después me dijo, y si quieres tener novio, que te cueste. Y le dije, ¿cómo? Dijo, sí, vas a lavar los trastes de toda la familia. Se me hizo injusto porque en total éramos 8. Entonces me juntaban todos los trastes de todo el día y yo los tenía que lavar antes de que me durmiera. Si es que quería tener novio, ¿eh? Claro que con eso mi papá espantó al novio y el novio ya no regresó. Y luego, ya después, a los 15 años, eso ya no es de risa, mi papá no me presentó cuando me hicieron mi fiesta de 15 años. Y aparte de que no me presentó, pues hasta la luz me bajó para que se terminara la celebración. Y ahí tuve que irle a rogar que le subiera por favor la palanca de la luz porque era muy temprano como para terminar la fiesta. Entonces de alguna manera mi papá me manchó en ese momento de mi vida. Y ya entendí cuando me vieron estos 2 lunares aquí. Me dijeron que quién me había hecho una chanchada. En este caso así habla el argentino, que sería una cagada. Y me dice, esto es una chanchada, Enedina, que alguien te hizo. ¿Quién te echó a perder la fiesta? Mi papá me echó a perder. Hoy ya me río, porque pues ya tengo mis 55 años, por Dios, ya pasaron más de 40. Si sigo llorando, pues ahí me voy a quedar en la pena, ¿verdad? Y agobiada. Pero me dicen que les ponga el ejemplo de lo que sucede y porque muchas de las veces papá o mamá no nos da permiso para prosperar en la relación amorosa. Y luego ya me dicen, y luego ponles el ejemplo también de lo que sucedió cuando conozco al papá de mi hijo, pues no le saludó el primer año. Cuando pidieron mi mano, se dio ahora sí que el lujo de estar afuera mi papá, andar rondando como yo decía, como el lobo feroz, y de no entrar para dar mi mano cuando me fueron a pedir. Y todavía cuando ya iba a ser la celebración de la boda, dijo que no me iba a entregar en la iglesia. Dice, entonces ese es un ejemplo muy vivo donde por un lado tu mamá no te permitía mostrar tu belleza y tu hermosura, y tu papá no permitía que un hombre se acercara a ti. Qué fuerte. Ahorita ya, si me hago consciente, para esa señorita de 15, 17, 18 años es algo muy fuerte cuando papá se adjudica un lugar que no le corresponde.
Y la hija también toma el lugar que no es. Entonces ya ese día después del panteón me dijeron, como hija tienes que renunciar a él, tienes que renunciar a tu padre como el primer hombre importante en tu vida, para que puedas volver a mamá, porque de mamá obtienes la fuerza para tener pareja. Y así puedas ser una mujer adulta y como mujer adulta puedas conocer a un hijo de papá. Entonces, si yo como hija estoy viendo a papá, no estoy disponible para que llegue otro hombre. Y si tú como hijo estás viendo a mamá, tampoco estás disponible para que llegue una mujer. Tú tienes que renunciar a papá o tienes que renunciar a mamá para ser hijo de tu padre e hija de tu madre y así estar disponible como una mujer o un hombre adulto. Entonces me dijeron, por eso tienes que ponerles el ejemplo, porque si no estarás volteando a ver a tu padre y no estarás con una persona como pareja. ¿Ven? Todos estamos trabajando, no crean que no. Luego también me dijeron que una palabra de aprobación hace más fuerza que todas las palabras del mundo. Dicen, y tú honras a los muertos. Por eso tú ves tu nombre en la lápida. Porque mientras de que tus hermanas decían que querían mucho a tu papá, nunca más volvieron. Ni sus nietos volvieron. Los únicos que han vuelto a visitar a tu papá eres tú, tu hijo y el papá de tu hijo. Entonces dice, es porque ustedes sí honran a los muertos. Pues después de eso también esta semana fuimos y visitamos a mi mamá y a la mamá, porque están en el mismo panteón nuestras respectivas madres, y también las visitamos a las dos. Y me dicen que este es un ejemplo muchas de las veces porque nos cuesta estar en una relación de pareja, ¿ok? Es importante la información. Dice, un papá amoroso me va a permitir ser vulnerable, me va a permitir que yo tenga una carta de confianza en el mundo exterior y en el ser humano. Lo que les acabo de decir, si mi papá a mí me hubiera presentado ese día de mi fiesta de 15 años, esa hubiera sido mi carta de presentación al mundo exterior, pero mi papá me lo negó. Dice, un padre distante me va a hacer dependiente emocionalmente, me va a hacer comprar el amor por miedo al abandono, me va a hacer esperar una pareja que tenga tantas expectativas o me va a invitar a salvar, que sea como la ambulancia, salvando a todo el mundo. También me dicen, no podemos ganar un amor a base de juegos de miedo, culpas por la soledad. También pregúntense si muchas de las veces están en una relación que no es la mejor por no pasar soledad, y esa soledad ni tuya es, sino es de tu madre. Miedo al abandono, sensibilidad, apego ansioso, aceptando formas de agresión por no poner límites y cuesta confiar en el otro porque doy desde el control y desde la manipulación para poderlo tener entre mis manos. Fíjense, madurar de golpe muchas de las veces no es tan favorable para el humano. Al cuidar a mis hermanos me faltó etapas de crecimiento forzado, donde ahí se me presentaron señales de peligro. Por eso el exceso de grasa en mi cuero cabelludo y en mi cara, porque es peligroso para mí. Porque yo más bien de estar en etapa de señorita, de novia, estaba en la etapa de atender, cuidar, proteger a los demás. A eso se refieren cuando no tenemos el permiso de papá o de mamá, ¿ok? Pues eso les pongo el ejemplo. También dice, hijos de maltrato, cuando sucede eso buscamos protección y visibilidad. Parejas muy mayores donde no hay amor, lo que estás buscando es la protección de papá o de mamá, pero no es por amor. A veces puede presentarse que a lo mejor sí sea de amor, pero no aplica en la mayoría de los casos. Vas buscando a papá o a mamá.
Y dicen que en este momento, en la etapa en la que estamos, por las frecuencias, entonces se nos están presentando duelos no resueltos que pueden ser de décadas. Y fue exactamente lo que me sucedió a mí con respecto a mi bebé Eder, y que acepto que fue una profunda tristeza, y por eso también se me presentó desde el mes de marzo la alergia. Y que también los ángeles me han dicho que cuando se presenta una alergia, me dijeron, juega con la palabra alergia, y les dije, alegría. Dijo, sí, falta alegría a tu vida. O sea, entre en la introspección y en el dolor de la pérdida de mi bebé Eder, dice, entonces hubo un momento donde estuvo la ausencia, la alegría. Y dice que muchas de las personas también hacen como unas defensas para no pasar por duelos, para no permitirse pasar por duelos. Que los duelos dicen que no precisamente son cuando muere papá o mamá, también el duelo puede estar presente cuando papá o mamá enferman, porque de alguna manera papá y mamá ya no nos van a poder acompañar ni atender. Simbólicamente es como si nos quedáramos huérfanos sin importar la edad que tengamos, porque nuestros padres son la estructura y los pilares. Entonces, por eso dice que muchas de las veces hay que ver si hay un duelo no resuelto, porque cuando papá o mamá se van hasta por una enfermedad, entonces dice que hay un reto, y el reto es recuperar mi identidad. Mas, sin embargo, dicen, recuérdales que no te define lo vivido. O sea, lo que se experimentó no te define. Tú tienes que transformar y transmutar toda esta información que ya se te dio o por la que pasaste. Dice, el no acercarse a papá muchas de las veces se presenta porque era mamá la que no soportaba acercarse a él. Eso te los compartí en uno de los videos, que yo lo supe cuando estudié el taller metamórfico, que en realidad la ira, el resentimiento era de mi mamá, que no toleraba acercarse a mi papá, o que mi papá se acercara a mi mamá. También dice que tenemos que darnos el permiso al recuperar nuestra identidad de amar y amor, y aceptar que sí podemos tener un amor correspondido. Para hablar con otras dimensiones tengo que tener más sensibilidad, abrir el canal dorado de la columna vertebral. Cuando estoy segura conmigo misma, de ser yo misma, y quitar el velo de la desvalorización, entonces me puedo ver, me puedo reconocer, y dejo de luchar y me lleno de luz. Y con esto es con lo que me pide que termine el día de hoy, donde dice, mi alma bonita, el perdón es renunciar a tu derecho de lastimar a la persona que te lastimó. No cargues cosas innecesarias en el corazón. Recuerda, eres un faro de luz. Estás aquí para enviar luz, amor y perdón. Si se dan cuenta, se vuelve a repetir la misma información y el mismo mensaje. Bueno, saludos, besitos, bendiciones. Adiós.